ayer en Primera de Corintios, que fue donde nos quedamos, que nos envía la Biblia a procurar todos los dones, ¿verdad? Pero más, dice Pablo, hablando en el versículo 1, que sobre todas las cosas que profetizamos, que ejerzamos el de profecía. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, que esa es otra de las ramas de un profeta, que tiene que ser para edificación, para exhortación y también para consolación. Y ahí nos quedamos ayer, honestamente, hablando de los profetas, que esta es gran parte de las cosas que ellos tienen que hacer como tal. Siguiendo la lectura, en el capítulo número 14 de Primera de Corintios, capítulo número 14, verso 13 en adelante, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? Porque ahora la gente le entiende, ¿verdad que sí? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si nosotros nos ponemos a hablar en lengua, obviamente, sí, nosotros estamos siendo edificados. Por eso es que tú ves en servicios que a veces hay unos servicios poderosísimos, pero todo sucede al frente. La gente de atrás no fue edificada, ni la que está en medio, ni la que está adelante, porque todo el mundo está estupefacto viendo el show. Todo el mundo está estupefacto, como unos brincan, otros mueven la cabeza para arriba, para abajo, para así, se agachan el cuerpo, parece que están haciendo aeróbico, otros se tiran al suelo, otros se están matando de risa, y todo el mundo está, ok, what's going on? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Y nadie entiende. Y después tú ves que algunos salen diciendo: oh, qué culto más poderoso, viste el movimiento del Espíritu Santo. Ay, y nadie se metió en el servicio porque, imagínate, todo el mundo estaba de espectador. ¿Cómo no van a estar de espectador si no entienden ni papa de lo que está pasando? ¿Me entiendes? Entonces, sí, te edificaste tú, pero ¿y la demás gente qué? Entonces Dios no quiere solamente que unos cuantos sean edificados, sino que todo el pueblo sea edificado, ¿verdad? Ahí es donde viene la profesión del profeta. ¿A qué? A explicarle a la gente qué es lo que está pasando, por qué se están moviendo. Como fue cuando pasó con los discípulos. ¿Se acuerdan cuando salieron del aposento alto llenos del Espíritu Santo? Unos hablaban en lenguas y la gente los miraba y decían: ¿pero qué pasa con esta gente? ¿Esta gente están ebrios o qué? ¿Y quién vino? Vino Esteban y empezó a explicarle: hermanos míos, no es que están ebrios, lo que pasa es que están llenos del Espíritu Santo, y empezó a explicarle lo que estaba sucediendo. Entonces la demás gente empezó a entender. Y cuando entendieron, fue que más de 5,000 personas recibieron a Cristo en ese mismo día. Pero no fue hasta que entendieron. Pero si ellos hubieran seguido en el show, brincando, saltando, moviéndose para acá, y arrabaizanda para aquí, y arrabaizanda para allá, y después cuando vienes a ver, nadie entendió nada y todo el mundo salió igual de como entró. ¿Por qué? Porque tú te edificaste, pero la demás gente no. De eso está hablando Pablo aquí. Que el que habla en lengua, verso 4, capítulo 14 de Primera de Corintios, dice aquí: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Oyó eso, lo dijo la Biblia, no yo. ¿Ok? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se da cuenta que el propósito del profeta es edificar, no destruir, no guiar, sino ahora Dios le dio una nueva labor? ¿Por qué? Porque ya Dios no lo está usando para guiar, lo está usando para confirmar. ¿Y qué pasa? ¿Confirmar qué? Lo que ya Dios viene hablando contigo, porque ya nos dio de su espíritu a cada uno de nosotros. Por ende, a cada uno de nosotros puso, dice la Escritura, o el querer como el hacer de su buena voluntad, ¿verdad? Y entonces dice aquí: así que, hermanos, verso 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, ¿a quién está hablando? A hermanos, ¿verdad? A nosotros. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, escuchen el ejemplo que da Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿De qué te aprovecha que yo me pare al lado tuyo y ahí está el poder?
¿Me entiendes? ¿De qué me sirve? ¿De qué me edifica a mí eso? En nada, ¿verdad? Ciertamente las cosas inanimadas, dice el verso 7 de la Biblia, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Ok? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Es lo que estamos hablando. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Verdad que sí? Todos sabemos, las personas que traducen un idioma de inglés a español, de español a inglés, del francés al español, del alemán al español, de cualquier otro idioma al español, hay un significado para cada palabra, así como hablamos e interpretamos el griego al español, el hebreo al español, ¿verdad que sí? De eso está hablando Pablo. Ninguna carece de significado, todas tienen un significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, escucha lo que viene a decir Pablo ahora, ¿ok? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, ¿verdad? Porque si yo me pongo a hablar en criol y usted nada más lo que habla es español, ¿usted va a entender lo que yo digo? Claro que no. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, quedaste igual. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y sé que también aquí está hablando del hablar en lenguas. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se da cuenta? Entonces el trabajo del profeta es ese. Cuando hay un movimiento y el orden que existe es ese. Cuando alguien en la iglesia está hablando en lenguas, hay otra persona que se levanta, o él mismo, el que está hablando en lenguas, interpreta lo que el Espíritu quiere decir, pero hay otro que se levanta en medio de la congregación y empieza a interpretar por el Espíritu las lenguas que este otro hermano está hablando. Y así es como normalmente sucede, ¿verdad que sí? Ese es el orden bíblico, el orden establecido por Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede con el asunto? Dios quiere y Él siempre ha deseado que su pueblo entienda claramente sus palabras. El hablar en lenguas nos lo dejó Dios debido a aquello de que el diablo ahora entiende los idiomas. Porque mire todo el tiempo que le ha tomado al diablo aprender. Yo me imagino que se metió a estudiar inglés sin barrera, francés sin barrera, español sin barrera, todos los idiomas habido y por haber para empezar a entenderlo, ¿verdad que sí? Porque ese es tan bruto que imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Dios nos dejó, ¿qué cosa? El hablar en lenguas por medio del Espíritu. ¿Que cómo hemos de pedir? Dice, no lo sabemos, pero su Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Y eso el diablo no lo puede entender. La lengua, cuando Dios te da el hablar en lengua, no es para que lo hagamos en público ni para que nos exhibamos y le digamos a la gente que nosotros hablamos en lengua. La lengua es para nosotros hablar misterios con Dios. Nos ponemos encerrados en nuestro aposento y ahí hablamos en lenguas. Ahí nosotros hablamos con Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, no, aunque esté escuchando, no va a entender ni papa de lo que estamos hablando con nuestro Señor. Y nuestro Dios entiende el idioma que estamos hablando. ¿Amén a eso? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la función del profeta. Traer esclaración a todo lo que Dios ha hecho y ha venido haciendo todo este tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajo del profeta es hacerle al pueblo entender lo que Dios está haciendo. Y hoy en día, amado hermano, tu trabajo es distinguir cuál es lo bueno y cuál es lo malo ante los ojos de Dios. Y no menospreciarlo. O sea, no se manda a menospreciar al profeta.
¿Por qué? Porque hay profetas de Dios, pero hay otros que son unos charlatanes y medio, amado hermano. Y ya te dije cómo distinguir a un profeta bueno y a uno malo. ¿Cómo lo hago? Bueno, primeramente tú sabes por dónde Dios te trae. Y para eso es muy importante, amado hermano, que nosotros sepamos y entendamos en qué dirección Dios nos está llevando. Y hay que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas como individuos. Porque si nosotros se nos para cualquier cosa, cualquier persona, y no, declaro libertad, declaro bendición y que tus graneros sean llenos y todo eso, sí, está bien, eso es bendición, gloria a Dios, recibimos todo aquello. Pero ¿sabes qué? Ahora, ¿de quién viene? ¿De quién proviene? Honestamente, ahora, ¿es de Dios que está diciendo eso o es simplemente del corazón? Porque estas cosas se cruzan. Y en el libro de Jeremías usted va a leer con lujo de detalle cómo Dios se queja de estos profetas que solamente hablan de prosperidad, porque dice que hablan cosas del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? No, como les explicaba ayer, hay cosas que se mezclan del corazón del hombre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Ya no es la palabra de Dios, sino es la palabra del corazón de aquella persona. Y como tiene ya fama de profeta, ahora todos se lo atribuyen a que es Dios el que lo está diciendo. Y muchas veces por eso es que nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender a distinguir cuál es cuál. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tú tienes que, como te dije, aprende la voluntad de Dios en tu vida. Una vez que ya tú sepas en qué dirección Dios te lleva, nadie te va a poder desviar. ¿Por qué? Porque ya tú vas por ahí, directamente a donde Dios te quiere. Y aunque venga fulano y te profetice esto, aquello y lo otro, pero si Dios me cambia la dirección, Dios no te va a cambiar la dirección. Porque con cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. ¿Ok? Dios no me va a llevar a mí en la misma dirección que te lleva a ti. Ciertamente el propósito es el mismo, alcanzar almas para Cristo, pero sabes que las funciones son diferentes. Y si cada uno es fiel en lo poco, en lo mucho Dios nos va a poner. ¿Por qué? Porque simplemente Dios va agregando más cada día a su palabra. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que pone, como le dije anteriormente, en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Pero si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cómo nosotros vamos a poder distinguir cuando la profecía, ¿verdad?, es de Dios y cuando no es de Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Cuando eso sucede, cuando nosotros andamos como niños fluctuantes, dejados llevar por cualquier viento de doctrina, viene cualquier persona, ¿ok?, y nos dice 4 cosas y dice que fue de parte de Dios, y allá vamos corriendo nosotros a tirarnos de boca creyendo que aquello es de Dios. Y Dios en una y otra vez se ha quejado de profetas que dicen cosas pero no son de Dios, ¿verdad? Porque son cosas que le nacen, ¿verdad?, en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué pasa con aquello? Dios no está en el asunto. Por ende, tú ves que muchas de estas profecías no se dan a cabo porque Dios no estaba en nada de aquello. Y simplemente fue algo que aquella persona, por emoción o por simplemente el hecho de sentirse de que estaba en autoridad, pues le dice a la persona que aquello fue de parte de Dios. Y ciertamente, cuando Dios te use, tal vez en una que otra ocasión, no siempre, pero tal vez Dios te use en cierta ocasión para mandarle una profecía a alguien, recuerda siempre que no quiere decir que ahora tú eres un profeta, sino que simplemente Dios te usó en ese momento dado. Como te dije ayer, no por el hecho de que sepas cambiar una bujía, te hace electricista. Esa es mi palabra para este día. Yo soy Jorge Martínez para este programa radial Locos por Jesús. Los invito mañana a los Top 5 de Locos por Jesús. Traemos canciones ahí que les van a gustar, de verdad que sí, y están llenando el corazón de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. También quiero invitarlos una vez más a que entren en
www.lucemaministries.org. Ahí usted podrá saber más acerca de nuestro ministerio, de en qué nos basamos, qué es lo que hacemos, en qué creemos, bajar los podcasts, también va a poder escuchar la emisora 24 horas al día. Si usted tiene una canción, ya sabe enviarla a locosxjesus58@gmail.com. Hasta mañana y que